los puntos de corte con los ejes, vamos a distinguir dos casos. En el caso en el que tengamos la gráfica, y lo vamos a hacer de manera gráfica, y más adelante lo vamos a hacer de manera analítica. Es decir, no cuando tengamos la gráfica, sino cuando tengamos la fórmula. Pero eso más adelante. La gráfica. ¿Cómo localizamos los puntos de corte? Bien, pues tenemos dos ejes, así que miramos los ejes y vemos dónde la función toca con los ejes. Entonces lo voy a pintar en verde. Eje vertical. Pues toca ahí. Luego ya vemos cómo lo expresamos. Eje horizontal. Pues toca aquí y aquí. Daos cuenta que en el eje horizontal puede tocar muchísimas veces o ninguna, pero es posible que haya varios cortes en el eje horizontal. Pero en el vertical o no hay ninguno, porque no esté en el dominio, la x igual a 0, o solamente corta una vez. No puede nunca un eje vertical cortarse más de una vez. Si lo cortase dos veces, quiere decir que para la x igual a 0 habría dos valores de y, y por lo tanto no sería una función. Pero bueno, vamos a ver el caso que tenemos. En el caso que tenemos el punto de corte con el eje Y. Con el eje Y tenemos un punto que es, si os dais cuenta, pues lo vamos a mencionar solamente con su altura, Y igual a 1. Si está en el eje Y, se sobreentiende que es para x igual a 0, que es donde es el eje vertical, pero no hay que expresarlo. De hecho, normalmente no lo vamos ni a decir. Punto de corte eje Y, pues Y igual a 1, se acabó. Puntos de corte con el eje X, pues vamos a decir valores de X ahora. Ahora sabemos que los puntos de corte son los que hemos señalado ahí, con lo cual corresponderá con X igual a menos 1 y X igual a 1. Evidentemente, las coordenadas Y en este caso es Y igual a 0 porque pertenece al eje horizontal. Pero no lo voy a poner igual que tachar el otro, tacho este. Nos quedamos simplemente con esta estructura. Punto de corte con el eje Y, Y igual a 1. Punto de corte con el eje X, X igual a menos 1 y X igual a 1. Vámonos al caso analítico. Y pasamos entonces a verlo cuando tenemos una fórmula. Recuerdo que analíticamente o algebraicamente significa cuando tenemos la fórmula y tenemos que manejar expresiones algebraicas. En este caso vamos a pensar, por ejemplo, en una y igual a 2x menos 6. Y queremos saber los puntos de corte. Bueno, pues el punto de corte con el eje Y, lo que tenemos que forzar es a que la x valga 0. Es decir, eso es porque cuando tenemos los dos ejes, el eje Y y el eje X, todos los puntos del eje Y tienen en común que la x vale 0. Es para la x igual a 0. Y en los puntos del eje horizontal, en todos coincide que la y igual a 0. Pues eso es lo que vamos a forzar en la expresión algebraica, es decir, en esto, para cada uno de los dos puntos de corte. Es decir, para el eje Y vamos a forzar a que la y sea 0 y calculamos la y correspondiente utilizando la expresión algebraica de la función. Con lo cual, hacemos la x igual a 0 y si hacemos la x igual a 0, la y igual a 2 por 0, porque hemos hecho la x igual a 0, menos 6. Es decir, 2 por 0 es 0, menos 6, menos 6. Es decir, la y igual a menos 6. Ese es el punto de corte con el eje vertical. Esa función que tenemos aquí pasa por el punto 0, menos 6. ¿De acuerdo? Primer punto de corte. Segundo punto de corte con el eje horizontal. Este puede ser más complicado porque puede tener varios, como por lo que hemos dicho antes. Aquí lo que vamos a forzar es que la y sea 0, de manera que si la y vale 0, calculo la x que hace que se cumpla esta ecuación que nos va a quedar. Si la y vale 0, será 0 igual a 2x menos 6. ¿Qué hago ahora? Despejo la x. De ahí despejo que 2x es igual a 6, con lo cual la x es igual a 3. Pues ese es el punto de corte. Es un punto de corte único, porque así nos ha salido la ecuación. Solamente una solución. Así que tengo mi x igual a 3, tengo aquí mi y igual a menos 6, son los dos puntos de corte. Si los quisiéramos representar, bueno, pues en el dibujito este que tengo aquí hecho, un poco
bastante mal, pero bueno, pasaría por aquí, por el 0 menos 6 y pasaría por el 3, 0, que sería aproximadamente ese punto. Esos son los puntos de corte que se han calculado analíticamente. ¿Cómo hacemos si me toca una ecuación o una función, donde una ecuación de segundo grado, o no es tan fácil como la anterior? Bueno, pues veremos que para calcular el punto de corte con el eje vertical, el eje Y, es exactamente igual de fácil. Recuerdo que hacemos la x igual a 0 y nos quedará entonces que la y será igual a 0 al cuadrado menos 3 por 0 más 2, lo cual me da que es igual a 2. Es decir, el punto de corte es y igual a 2. Súper fácil. Se nos complica un poquito en el punto de corte con el eje X. ¿Por qué? Porque hacemos que la y valga 0. Si hago que la y valga 0 en la expresión analítica que tenemos, me queda que 0, la y, es igual a x al cuadrado menos 3x más 2. ¿Qué ocurre aquí? Que lo que tengo es una ecuación de segundo grado. ¿Cuántas soluciones puede tener? Bueno, pues igual tiene 0 soluciones, que es cuando esta función no corta con el eje horizontal. Puede ser que tenga una solución, que es cuando toca, es tangente, o puede tener dos soluciones, dos posibles soluciones de esa ecuación, pues dos posibles puntos de corte. Va completamente relacionado. Si resuelvo esa ecuación, que no la voy a hacer por no perder el tiempo, lo podéis hacer vosotros, vemos que me quedan dos soluciones, la x sub 1 y x sub 2, donde x sub 1 va a ser 1 y la x sub 2 va a ser 2. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo dos puntos de corte en el eje horizontal para x igual a 1 y para x igual a 2. Sencillamente, si lo tuviéramos que dibujar, ponemos unos ejes y nos quedaría el punto de corte vertical, pues más o menos ahí, en el y igual a 2. Y el punto de corte del eje horizontal, perdón, sería x igual a 1, que podría ser ese, y x igual a 2, que puede ser ese. Esa sería nuestra gráfica, bueno, nuestros puntos de corte en esa gráfica.